se está trabajando, que si la expansión del troquel, que si la contracción de cuando se fríe en un molde, que si la viscosidad del polímero, que si las propiedades mecánicas que quieres que tenga el polímero ya cuando sea un producto hecho. Y todas estas cosas son cosas que hemos estado viendo a lo largo de todo el curso. Entonces, en esta unidad meramente es una recopilación de las consideraciones como una lista, como un checklist, que tienen que ir revisando cuando ustedes estén ya trabajando en diseñar un producto. Entonces, ahí va. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con consideraciones generales. Estas se aplican para productos plásticos y para productos de caucho. Y pues bueno, se resumen en estas listas, ¿no? Vamos a ver entonces los lineamientos principales. Empezamos con el primero, que es el de resistencia y rigidez. Y vamos a ver de qué se trata. En este caso, pues bueno, es bastante obvio que los plásticos por lo regular no son tan fuertes como los metales. Y entonces no es común o no suelen usarse en aplicaciones en las que el plástico o la pieza necesita resistir esfuerzos grandes. Por otro lado, también si las temperaturas de operación van a ser altas, pues hay que tener en cuenta que puede ser que nuestro polímero comience a tener escurrimientos. Aun si es un polímero que resiste altas temperaturas, va a sufrir de una deformación, puede ser permanente o puede ser plástica, pero hay que tomarla en cuenta a la hora de considerar un producto, a la hora de considerar diseñar una pieza. Ahora, las propiedades de la resistencia van a variar de plástico a plástico. Y entonces puede ser que algunas aplicaciones que se utilizaban originalmente metales, como la carrocería de autos, puedan ser reemplazados por plásticos, no en el sentido de la resistencia, sino en el sentido de que los plásticos son más económicos y poseen una absorción de impactos similar o en algunos casos mejor que el de las piezas metálicas, ¿no? Y entonces, bueno, es algo que hay que considerar en ese aspecto si vamos a tomar en cuenta que queremos un material muy resistente o si queremos que el material sea biodegradable o si queremos que sea amigable con el ambiente o dependiendo de cuál sea el factor que estemos buscando, necesitamos seleccionar el tipo de plástico que vamos a utilizar. Ahora, la resistencia al impacto. La resistencia al impacto vamos a definirlo como la capacidad que tiene la pieza o en particular un plástico de absorber impactos, que por lo general es bastante buena y es comparable a la de la mayoría de los metales, con la diferencia de que pues el plástico es mucho más deformable que el metal, ¿no? De manera que puedas tener autos que sean de alguna manera más seguros que los de metal. Hablando de las temperaturas de servicio, pues bueno, hay que tomar en cuenta que las temperaturas de servicio del plástico son muy limitadas si las comparamos con la de los metales o con la de los cerámicos. Los de los metales cerámicos van a poder operar a temperaturas mucho más altas o en rangos mucho más amplios que lo que lo va a poder hacer un plástico. Tenemos por acá la expansión térmica. La expansión térmica es algo que tienes que estar considerando a la hora en la que estás moldeando o extruyendo tu pieza, ya que los cambios que sufren las dimensiones en plásticos son mucho más significativas que para los metales. Y esto pues va a ocasionar que tengamos que tener mucho más cuidado a la hora de a la hora de crear un molde, tomar en cuenta la expansión de nuestro aparato, ¿no? De nuestra pieza. Luego, por otro lado, tenemos que los plásticos pueden sufrir de degradación por luz solar, o lo que conocemos en el argot popular como que se los traga el sol. Y básicamente lo que pasa es que los plásticos son sensibles a la radiación, por encima del UV-Vis, creo que ya son susceptibles a la radiación. Y entonces esto va a ocasionar que la radiación incidente vaya degradando nuestro plástico y que se vayan botando partículas de oxígeno y de ozono.
de manera que los plásticos pues se vayan debilitando, ¿no? Y entonces, ahí va. Finalmente vamos a tener que los plásticos son solubles en muchos solventes que son comunes. Puede ser que lo tengas solubles en alguna especie de aceites o de emulsiones o de diferentes acetatos. Y pues los plásticos se van a disolver en esos ácidos o en esos líquidos, y eso va a ocasionar que nuestro plástico chafee. Entonces, si estás pensando en una aplicación a lo mejor submarina o a lo mejor una aplicación para una tubería que es la tubería de un laboratorio, la tubería de algo así, pues quizás no es la mejor idea del mundo utilizar un plástico. Ahora, depende de qué tipo de residuos vayas a utilizar, a lo mejor un hospital o un laboratorio químico, quizás sí te convenga utilizar materiales plásticos para crear las tuberías. Insisto, depende mucho del caso y es difícil dar consideraciones generales. Lo de acá son meramente unos lineamientos, pero la revisión de qué vas a usar y cómo lo vas a hacer depende total y absolutamente del proyecto. Ok, luego vamos a ver que existen consideraciones que tenemos que aplicar dependiendo de cómo es que obtienes tu plástico. Vamos a empezar con las consideraciones a los plásticos extruidos. El proceso de extrusión es en el que tienes tu barril con tu tornillo por acá y lo haces pasar el plástico a través de un troquel y ya de aquí obtienes tu pieza directamente. Ese es el extruido. Entonces vamos a tener que, para este caso, vamos a tener lo que sigue. El espesor de la pared. Este, el espesor de la pared ya vimos que en la sección transversal del extrusor deseamos que se tenga un espesor uniforme de pared, porque pues eso va a asumir que tengo las mismas propiedades mecánicas a lo largo de todo el extruido, ya sea que nos refiramos a una pieza sólida y larga o que nos refiramos a una especie como de manguera, pues queremos que el espesor de la pared sea uniforme para que las propiedades también lo sean. Ahora, el problema es que eso no pasa regularmente, o es posible que eso no pase porque este porque vamos a tener que cuando tú estás extruyendo el plástico hay regiones que se enfrían primero que otras. Si el flujo no va todo a la misma velocidad, se te va creando la piel de tiburón, se te van creando estas formas como de bambú, y todas estas cosas pues, van metiéndote en problemas. Y entonces vamos a tener lo que sigue. Vamos a tener que entonces hay que tener muy en cuenta el espesor de pared y las técnicas que vamos a utilizar para mantenerlo uniforme. Ya sea que a lo mejor hagas un extruido de un grosor mucho mayor y después terminas recortándolo, que puede ser muy caro, pero dependiendo de la aplicación puedes permitirte o no tener ciertos espesores. Pasamos a lo que serían las secciones huecas. Y en las secciones huecas vamos a tener que estas van a ser secciones que complican el diseño del troquel y el flujo del plástico. Por lo tanto, vamos a estar buscando utilizar secciones transversales que no sean huecas, pero que cumplan con los requerimientos funcionales de la pieza. Las esquinas son importantes porque, bueno, imagínense que ustedes van a tener en su extrusor, tienen por aquí su extrusor, tienen por acá su tornillo y por acá tienen su troquel. Y entonces a partir de acá empieza a salir un extruido. Si tú quisieras crear un extruido con la forma a lo mejor de un producto cuadrado, que el troquel tuviera esta forma cuadrada, ya sabemos que en las formas cuadradas vamos a tener problemas en las esquinas porque no se alcanza a distribuir bien el plástico, y además cuando salga el plástico a través del extrusor vamos a experimentar una expansión del troquel. Y eso va a crear que a lo mejor las esquinas que en un principio yo quería que quedaran visto de una manera transversal como un cuadrado perfecto, a lo mejor me van a quedar medio bombachitas, me van a quedar unas esquinas ahí como redondeadas, que no es propiamente lo que estoy buscando, pero puede suceder. Entonces tenemos que buscar que el troquel tenga la forma adecuada para que a la hora de extruir el material podamos obtener una forma precisamente cuadrada. Y entonces pasamos ahora a las consideraciones cuando hacemos las piezas por moldeo de inyección, de compresión o por fundido y transferencia. Entonces ahí va. En este caso
todo tiene que ver con los moldes. Como si se acuerdan, esto lo vimos también en la unidad 3 y es cuando vimos todos los tipos de moldes, que si había moldes de rotación, que si había moldes de inyección, que si había moldes en los que se comprimía el plástico directamente. Teníamos diferentes formas de hacer esto. Entonces ahora vamos a ver las consideraciones que requieren en este punto. Vamos a tener lo que sigue. Podemos tener, en primer lugar, tenemos que tomar en cuenta las cantidades de producción que satisfagan o que sean lo más económicas posibles. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a tener que, para el moldeo por inyección, vamos a necesitar un molde por cada pieza que deseamos obtener. Y si eso es cierto, los moldes por inyección son bastante caros. Por lo tanto, necesitamos que este, para ese molde valga la pena la inversión. Entonces, para los moldes en la producción por inyección, requerimos que se produzcan al menos 10.000 piezas por molde. En el moldeo por compresión requerimos 1.000 piezas por molde y en el moldeo por transferencia requerimos 5.000 piezas por molde. Bueno, para la transferencia es un intermedio entre el de compresión e inyección, entonces varía entre los 4.000 y los 8.000 o entre los 4 y los 6. Por ahí vamos a tener el promedio de las piezas que necesitamos sacar por cada molde en estos procesos. Y entonces hay que ver que la producción o lo que le vayas a sacar a los productos, a las piezas de ganancia, sea lo suficiente como para pagar el molde y que te quede todavía ¿cómo se dice? Tu ganancia neta, que te quede a ti la utilidad que tú quieres para tu proyecto. Luego pasamos a la complejidad de las piezas. Nuevamente, depende otra vez del molde. Vamos a tener configuraciones en las que tengamos configuraciones de molde que sean geométricamente muy complejas y está difícil diseñarlas. Eso va a costar dinero. Entonces habría que ver qué te conviene más, hacer un solo molde que sea muy complejo o hacer moldes que sean sencillos y que se interconecten entre ellos. De manera que hay que tomar en cuenta a lo mejor que vas a tener ahí un canal distribuidor de plástico y de ahí se va a ir a todos los demás moldes. Pero cuando haces la distribución de plástico quedan muchos residuos y que esos son mermas que hay que tomar en cuenta. Y hay que ver qué te sale más caro, el caldo o las albóndigas. Entonces, en este caso hay que verificar a qué nos referimos. ¿Nos conviene más un molde complejo o un montón de moldes sencillos que se acoplen? Nuevamente, va a depender mucho de la pieza. El espesor de la pared, otra vez, hay que ver que las secciones transversales gruesas, por lo general, no las necesitamos o no son deseables porque en estas secciones transversales que sean gruesas, vamos a estar desperdiciando material y si el espesor de pared no es uniforme, va a ocasionar que la pieza esté pandeada o que esté chueca en favorecimiento de esta pared. Si la pieza va a requerir de soportar esfuerzos longitudinales o direccionales, es muy posible que sea una buena opción utilizar costillas de refuerzo en esa dirección para que nuestro material pueda resistir esfuerzos mayores. Estas costillas regularmente tienen que ser o son más delgadas que las paredes del material, de manera que no aparezcan marcas de hundimiento en la parte exterior de la pieza, ¿no? Los radios de esquinas y biseles, otra vez, las esquinas que sean agudas, no las necesitamos porque en el caso de los moldes interrumpen el flujo suave del material fundido y entonces vamos a crear defectos superficiales y van a crear concentración de esfuerzos en la pieza. Van a crear regiones donde el plástico no alcanza a llegar bien, de manera que no llegues a la forma deseada. Y además vas a crear como que, digamos que si fuera para una tacita, que tú quisieras una taza cuadrada, pues vas a tener que la taza se llena como de esta manera. Y van a quedar aquí como unas especies como de pastas que van a quedar aquí atoradas por el plástico que tiene espacio para crecer, pero no puede crecer por la densidad. Entonces te van a quedar ahí como más duro el plástico en esa región y puede o no que sea útil para tu producto. Pero insisto, regularmente no es deseable. Los agujeros es un tema complicado a la hora de moldear porque cuando creas tú un molde o una pieza que tiene agujeros,
necesitas asegurarte de que esos agujeros estén bien sellados. Si tú quisieras, por ejemplo, crear un cubo hueco que tuviera a lo mejor unos agujeros en esta forma, que tuviera aquí unos cilindros huecos, aquí y aquí, necesitas entonces que en el molde tuvieras que estas regiones estuvieran tapadas por un buen metal y que estuvieran de alguna manera bien prensadas, de manera que a la hora de que entre el plástico, digamos que el plástico entrara por la parte de abajo, a la hora de que entre el plástico no se salga por estas regiones o por las regiones aquí de selle o del sello y que no generen defectos en la pieza. Entonces, mucho cuidado con los agujeros y también hacen que compliquen tanto el diseño del molde y complican sacar el molde de la máquina, ¿no? Los ausados, se necesita googlearlo para que lo vieran bien. Ausado es una especie como de margen, es este tipo como de cosa de este tipo, como una especie como de giro, como de muesca. A lo mejor por aquí vi la imagen en la que se me gustaba cómo se veía. Aquí está, el ausado es como una especie como de remoción, como una especie como de inclinación, pues sí, como una muesca que se le ¿No hace le así. pasa eso a un profe? Ahí va, déjame le hago a ver si puedo. Ahí está. Ah, claro. Aquí está el Bing. Aquí está. Ahí está. Ese es tu ausado. Tienes diferentes formas para crear estas cosas, hexágonos, empalmes, conificados. El ausado es como esta forma en la que tienes como una reducción en el tubo para poder, en el caso de los plásticos es útil porque este ausado se utiliza para que a la hora en la que tú comprimas la pieza sobre tu molde, este ausado va a hacer que no se te pegue del todo o que genere, por ejemplo, lo puedes poner como en la parte de arribita, como se muestra aquí arriba, para que esta parte de arribita te quede como una región de agarradera donde tú puedas tomar el molde o la pieza moldeada y retirarla del molde con relativa facilidad. Ok, y entonces pasamos para acá. Regularmente se toman ausados entre 2 y 5 grados. Se mide de alguna manera como una medida de ángulo. Y bueno, se utiliza, hay que tomar en cuenta si la pieza es como complicada de retirar, podría hacerle un ausado para facilitar esta parte. Las tolerancias. Las tolerancias vamos a tener que son las variaciones que están permisibles dentro de la manufactura de una pieza, de manera que todavía lo tengas como, que te dicen, quiero una pieza de 20 milímetros. Bueno, si está para el ABS, si está entre los 18 y los 22, tu pieza digamos que está aceptable. Perdón, está si lo pides de 20 milímetros, lo quieres entonces, para ABS, lo quieres entonces entre los 19.8 y los 20.2 milímetros. Eso es como que aceptable dentro de la industria. Y hay que tomar en cuenta entonces que dependiendo del plástico es la tolerancia que te van a pedir. Y lo pueden ver ahí de ese lado, ¿no? Está la tolerancia para dimensiones y la tolerancia para agujeros. Y con esto pasamos a las consideraciones para productos de caucho o de hule, que son básicamente las mismas, las consideraciones generales son las mismas, las consideraciones que corresponden al proceso específico de producción, esas sí cambian un poquito, en el sentido de que pues ahora trabajamos con un plástico extensible, entonces hay que tomar en cuenta eso a la hora de hacer el producto. Nuevamente, ya es la última diapositiva ya. Y entonces vamos a tener lo que sigue. Vamos a tener ahora acá va. Ahora vamos a tomar en cuenta las cantidades de producción en el sentido del caucho.
Ahora, las piezas que se producen con moldeo por compresión, que es el proceso más común que se utiliza para la industria de las llantas, que es como la mayor industria del caucho, con frecuencia vamos a necesitar que se produzcan en cantidades de 1000 o menos porque el costo del molde es relativamente bajo. Entonces, si se arruina el molde, pues no pasa nada, te sale más barato estar generando moldes que hacerte un molde bueno. Pero bueno, entonces vamos a tener que, cuando hacemos molde por compresión, vamos a tener un molde barato y cuando tengamos moldeo por inyección, vamos a tener que el molde es caro y entonces vamos a necesitar que tener producciones elevadas. Entonces, vil y vulgarmente, vamos a tener de este lado, ok, la control 2, texto, vamos a tener, no lo puse acá, pero entonces vamos a tener molde por compresión, ok, molde por compresión, vamos a tener entonces producciones bajas y molde por inyección, producciones altas, vil y vulgarmente, ¿no? El ausado, nuevamente, para el caucho, lo, es raro, pero bueno, lo ponen aquí. El ausado no se necesita para el caucho. ¿Por qué? Porque el caucho es un material extensible, flexible, moldeable y elástico. Entonces, la misma flexibilidad del material permite que se deforme para quitarlo del molde. Entonces, es muy poco común que tengas que utilizar un ausado para, para unas piezas de caucho, ¿no? Debido a que son extensibles. Por otro lado, tenemos los agujeros y los agujeros sí hay que tenerlos en cuenta porque los agujeros son difíciles de practicar en el caucho ya que está formado. Por lo mismo de que el material es muy flexible, entonces cuando lo intentas perforar meramente se transforma, se deforma, pero es difícil, es caro, pues sí, te sale más caro hacer el agujero cuando ya está la llanta formada que hacer el agujero cuando se está formando la llanta. Entonces, si tu producto va a necesitar agujeros y va a ser de caucho, más te vale que se los hagas durante el proceso de producción o durante el proceso de formado. Cuerdas de tornillo está igual que la sección de los ausados. En cuanto a los cauchos, no necesitamos poner cuerdas de tornillo, porque imagínate que tuvieras una tuerca hecha de caucho. No te apretaría nada y al final del día podrías quitar el tornillo o la tuerca o lo que sea, meramente con fuerza bruta. ¿Y por qué? Por lo mismo de que el caucho es extensible, es moldeable. Y entonces no tiene sentido utilizar tuercas para crear una sujeción en el producto. Y entonces con esto terminamos el curso. Ya nada más me queda hacer los anuncios parroquiales.